retomando, ¿sí? Presión absoluta, ¿sí? O presión absoluta, ¿sí? No, vacío absoluto. Gente, hágame dar cuenta de esas cosas. Vacío absoluto, ¿sí? El vacío absoluto es cuando tenemos ausencia de, ¿qué cosa? De presión atmosférica, ¿sí? O sea que quiere decir que no tengo ningún tipo de gas de la atmósfera, ¿sí? No tengo nada de gases de la atmósfera, ni humedad, ni nada, ¿sí? En teoría, ¿sí? Habíamos visto nosotros que la unidad de medida, ¿sí? Más exacta para medir la presión, el vacío, digamos, ¿sí? Las presiones de vacío, era ¿cuál? El micrón, ¿sí? El micrón era el encargado, ¿sí? Era la unidad para medir el vacío. Bueno, vamos a tener vacío absoluto. Vacío absoluto va a ser lo que tenemos acá, ¿sí? Oh, qué macana que se ve tan chiquito. Bueno, vacío absoluto, ¿sí? Esta línea. Bueno, entonces nosotros, vamos al ejemplo básico, ¿no? Nosotros hacemos vacío, ¿sí? Vamos a tener esta ausencia de presión atmosférica, ¿sí? De acá a acá yo voy a tener, o sea, de este sector a esta línea, yo voy a tener, si estamos hablando en presiones de PSI, ¿sí? En pulgada en presión por centímetro, en presión por pulgada cuadrada, ¿sí? En PSI, voy a tener que desde esta línea hasta el 0 bar, hasta llegar, digamos, esto es igual a la presión atmosférica, que era 1033 hectopascales, ¿sí? Hectopascales. Estos 1033 es igual, o sea, de la presión atmosférica es igual a 14 psi, ¿sí? Que en este caso, yo desde acá a acá voy a tener menos 14 psi, digamos, ¿sí? 14 psi, de acá a acá. Ahora explicado esto, ¿sí? Vamos a retomar estas ideas. Presión relativa, entonces, desde el 0, ¿sí? Se mide ya por arriba de esta presión atmosférica, ¿sí? El manómetro está al aire, ¿sí? Y se mide desde arriba de esta presión atmosférica, que es esta presión normal, digamos, de la presión de la atmósfera sobre la Tierra. Mido acá, voy a tener 60, ¿sí? Ahora, yo cuando hablo de PSI-A, ¿sí? Que vendría a ser presión, va a ser así, ¿sí? Presión absoluta, ¿sí? Va a ser cuando yo mida, ¿sí? Cuando tome punto de partida, vamos a marcarlo así en verde, cuando tome punto de partida, oh, bueno, cuando tome punto de partida, vamos a ponerlo acá, el vacío absoluto, ¿sí? La ausencia de gases. Entonces, si yo estoy midiendo desde acá a acá, 60, ¿sí? Ahora, yo estoy midiendo desde el vacío absoluto, entonces no voy a tener ya 60, ¿sí? Si voy a la misma línea, ¿no? Si yo represento esta línea acá, ¿sí? ¿No? Esto es igual, ¿sí? Bueno, ya no voy a tener lo mismo, ¿sí? Bueno, eso sería la presión absoluta. Presión absoluta sería medir desde el vacío absoluto, ¿sí? Es medir la presión, pero desde el vacío absoluto. ¿Cuánto nos da esto? Supongamos, si yo tengo 60 psi acá, relativa, ¿cuánto sería el PSI-A? Aproximadamente va a ser 60 más 14 PSI, ¿sí? Porque le estoy sumando de acá a acá más
estos menos 14 que son para llegar a la presión de absoluto. ¿Sí? Héctor me siguió hasta ahí. Joaquín, Gastón. ¿Sí? Bueno, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la aplicación que yo les mostré en el video anterior? En la clase anterior, ¿sí? Bueno, ahí tiene para poner presión absoluta y presión relativa. No sé quién la había descargado, ¿sí? Si la estuvieron chusmeando. Ahí tenían para medir presión relativa, presión absoluta, ¿sí? Entonces eso le va a cambiar. Bueno, ¿para qué se usa? Bueno, en esa aplicación se usa porque... A ver si tengo un ejemplo. Me voy a adelantar un poco, ustedes me avisan, me hacen preguntas, ¿sí? Me adelanto un poco solamente para contestar esta pregunta, ¿sí? Si yo tengo un refrigerante, ¿sí? Voy a ver alguna tabla de un refrigerante o algo, me puede dar información en PCI-A, ¿sí? Ellos van a medir, digamos, van a hacer esta medida también de PCI, pero desde el vacío, ¿sí? Entonces me van a decir, bueno, eso sería PSI-A y te lo tiran, ¿sí? Ahora le voy a mostrar en qué caso, digamos, puede pasar eso, ¿sí? Denme 2 segundos que busco eso. Historial, descarga. Eh, marcadores. Exactamente. Si ustedes le dicen PCI-A, ¿sí? Tienen que saber que ese valor de PCI-A es, eh, digamos, por contemplando el vacío absoluto, ¿sí? O sea, le tienen que sumar esos 14. O sea, si usted está midiendo con la presión relativa, si usted está midiendo con un manómetro, tienen que saber que ese manómetro no le está contemplando la presión, la parte negativa, digamos, de lo que vendría a ser desde el valor absoluto de vacío hasta arriba, ¿sí? Le está contemplando desde el 0 hacia arriba. Se están comiendo 14 PSI, mejor dicho, ¿sí? Eh, este. Bueno, acá no estamos adelantando, ¿sí? Este es para un refrigerante R410, vendrán en instrucciones de uso, ¿sí? De cómo usar el refrigerante, aplicaciones. Y hay algo que es lo que yo le estaba mencionando recién. Miren. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo trabajaba un equipo? ¿Sí? Las temperaturas de trabajo, eh, cómo es el circuito de refrigeración, ¿sí? Cómo era. Bueno, miren acá qué valores le está dando, ¿sí? Esto es una comparativa de el trabajo de un R22, ¿sí? Un equipo con refrigerante R22, ¿sí? Y uno de un R410, ¿sí? Son refrigerantes, ¿sí? Estos son fluidos refrigerantes. El R22 va a tener diferente presión de trabajo que el R410. Ahora, esta lámina, ¿sí? Nos está diciendo que el R22, ¿sí? Que está marcado en este color negrito, ¿sí? Nos dice que en el condensador voy a tener, ¿sí? Aproximadamente 148 grados, ¿sí? A una presión de 274 PSI A, ¿sí? PSI A. ¿Qué sería PSI-A? Bueno, presión, ¿sí? Por
pulgada cuadrada, pero con referencia al valor absoluto, ¿sí? Es decir, que a esto le voy a tener que restar menos 14 yo para medirlo en un manifold común, ¿sí? Esto, si yo lo mido en el manifold, no me va a dar, digamos, el PSI, no me va a dar, digamos, este valor, ¿sí? Si yo lo mido, me va a dar 260, ¿sí? Porque le estoy restando esos 14. Ahora, si yo mido en el evaporador, ¿sí? Esto, ¿sí? Si yo mido en el evaporador, voy a tener lo mismo. Tengo 7 grados y me dice PSIA, 90,8 PSIA. Bueno, miren acá me está dando el valor de PSIA, ¿sí? 90,8 PSIA a 7 grados. Bueno, esto que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Me frenan ustedes, si no se van entendiendo, me frenan y me preguntan. Esto que tenemos acá a la izquierda es una tabla de presiones manométricas, ¿sí? Acá dice presiones manométricas que se van a medir en PSIG, ¿sí? Es lo que les estuve explicando hace un rato. PSIG sirve para medir presiones manométricas o presión relativa, ¿sí? Entonces, esta tabla me la está dando en presión manométrica, ¿sí? Entonces, miren, acá esta tablita me dice las presiones de los refrigerantes, presión de refrigerante en PSI en comparación con su temperatura, ¿sí? Ahora, si yo voy acá, busco el R22, ¿sí? Acordemos, acá estábamos viendo el R22, ¿sí? Me dice, yo busco los 7 grados, esto que me está diciendo acá, ¿sí? Busco los 7 grados. Bueno, no tengo 7 grados, voy a tener 6,7 grados, ¿sí? En esta tabla esta tabla se llama presión de saturación, ¿sí? Condición de saturación del gas, perdón, no del gas, del fluido refrigerante. Me está diciendo que tengo 6,7 centígrados, ¿sí? Centígrados en 74 PSI, ¿sí? Pero acá, ¿qué me está diciendo? Me está aclarando PSI-G, ¿sí? Entonces yo, si voy a un equipo en el cual el evaporador está a 6,7 grados, me dice que ese refrigerante, si no está contaminado y está funcionando bien el equipo, tengo que tener 74,7 PSI, ¿sí? En mi manómetro, ¿sí? En el manómetro tengo que tener esa presión. Ahora, ustedes miren, acá dice 6,7 y tengo 74. Acá me está diciendo 90,8 PSI A, ¿sí? A 7 grados también. Pero ustedes ven acá la diferencia esa PSI A, ¿sí? Bueno, este no llega a ser perfecto 6,7, pero anda cerquita. O sea, si yo a este 90,8 le saco 14,9 PSI, ¿cuánto es? Sería 75 o 85. 75, ¿no? Bueno, está cerca, ¿sí? 74,7 por esos centésimas de grado, digamos, ¿sí? Por esos 0,30, digamos, de grados centígrados. ¿Se entiende ahí? ¿Por qué, digamos, hace falta saber esto? ¿Sí? Porque ustedes pueden leer esto y pueden confundirse que en el evaporador ustedes van a tener 90 PSI, ¿sí? Y cuando en realidad no, van a tener 90 PSI A, ¿sí? Que eso ustedes no lo van a ver en su manómetro, ¿sí? Porque el manómetro que lee presiones manométricas, ¿sí? PSI G, ¿sí? A ver, perdón, yo no lo veo a los demás, estoy viendo la presentación a ver cómo se ve la presentación, por eso. Eh, Exactamente, hay que estar atento en esa última letra, ¿sí? Si es A o G. Una hace referencia al valor absoluto, presión absoluta, y el otro a presión relativa. Presión relativa es igual a, desde
desde el cero, ¿sí? Del manómetro, ¿sí? Del cero manómetro hacia arriba. La otra me está midiendo esos 14 PSI de vacío, ¿sí? Bueno, espero que hasta ahí vayamos bien. No sé qué toqué, no lo veo a Héctor ahora. A ver. Ah, ahí está. Porque por ahí, siempre Héctor me hace con la manito sí, que sí está bien, pero ahora sí, ahora lo volví a ver. Bueno, denme 2 segundos que voy a... Tengo tantas pestañas abiertas que voy a empezar a cerrar. Acá. Bueno, acá está básicamente lo que le había dibujado recién. No me di cuenta. Presión relativa desde presión atmosférica hacia arriba, ¿sí? El cero lo marca acá, la presión relativa, en el manómetro, ¿sí? En realidad tenemos la presión absoluta, ¿sí? Tenemos acá el de 0 a 1, digamos, que vendría a ser la presión esa de vacío, ¿sí? La presión atmosférica. La presión absoluta es desde abajo, es desde el vacío, ¿sí? Desde el vacío absoluto. Acá se ve también, ¿sí? Tenemos los 14, esos menos 14 PSI que le estaba comentando hace un ratito, ¿sí? Menos 14 PSI, 69. Bueno, esto lo habíamos visto. Bueno, acá también tenemos lo mismo, el valor vacío absoluto, ¿sí? La misma tablita. 2 micrones. Bueno, esto no me acuerdo si habíamos visto, creo que no. Que era que lo íbamos a ver, justo se había ido Jorge, entonces por eso habíamos terminado acá la clase. Bueno, ahora, así como teníamos para medir la temperatura, teníamos instrumentos, ¿sí? Que son los termómetros. Para medir las presiones vamos a tener lo que se conoce como manómetros, ¿sí? Ya vimos hace un ratito, ¿sí? Vimos que teníamos un solo manómetro, ¿sí? De este estilo, ¿sí? Un solo manómetro en el cual va a medir presión relativa. Repito siempre esto, pero para que se vaya entendiendo, ¿sí? Va a servir esto, ¿sí? Para medir presiones relativas de los fluidos, ¿sí? Y este particular es un puente de manómetros, es decir, voy a tener dos manómetros, ¿sí? Uno para presiones de baja, ¿sí? Para bajas presiones, con un rango aproximado de 0 a, depende del manifold, ¿sí? De 0 a 300. Ahí volvió el ruido, se había ido y volvió de nuevo, no sé qué caramba es. De 0 a 340, bueno, eso depende del manifold, ¿sí? Vamos a tener esas presiones y en lo que sería el manómetro de alta vamos a tener presiones, una escala más reducida y presiones más altas, ¿sí? De trabajo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, por la precisión, ¿sí? Tener dos manómetros diferentes es para tener una mejor visualización, ¿sí? Si yo quiero medir presiones de baja, ¿sí? Y tengo este recorrido, ¿sí? En esta configuración de recorrido de la flechita, de la aguja, voy a tener la escala más amplia y voy a poder tener más precisión. O sea, de acá hasta acá tengo 200, no sé si llegan a ver, pero de acá hasta acá tengo 200 PSI, ¿sí? Ahora, de acá hasta acá, en este recorrido, como verán, es la mitad, ¿sí? Si hacemos la comparación de acá a acá, tenemos la mitad, ¿sí? Ven que las rayitas son más pequeñas, ¿sí? Y tengo acá 200 PSI también, ¿sí? Entonces, digamos, esta medida es más precisa que esto. Si yo quiero medir
60 psi o 200 psi o 125 psi, ¿sí? Voy a tener más precisión acá, en este, ¿sí? En el de baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más grande la distancia entre líneas y líneas, ¿sí? Entonces, si quiero tener mayor precisión, voy a medir en manómetro de presión de baja, ¿sí? Dibújense en un manómetro, ¿sí? Dibujen el circulito. Un puente de manómetros, ¿sí? Va a ser de esta manera. ¿Sí? Va a tener dos manómetros, ¿sí? Dos manómetros, el cual uno va a ser de color celeste, ¿sí? O azul, ¿sí? Yo no tengo tanta paleta de colores acá para mostrarles, pero básicamente es así. Uno va a ser azul y el otro va a ser rojo. En el azul vamos a estar identificando, ¿sí? En el azul vamos a estar identificando presiones bajas, ¿sí? Como les comenté en algún momento, ¿sí? El azul hace referencia a que presión baja y ¿qué otra cosa? Baja temperatura, ¿sí? Presión baja y baja temperatura. Y por este lado voy a tener presión alta, ojo con la sal, presión alta, alta temperatura, ¿sí? Presión alta, alta temperatura. Ahora, como les dije que esto era un puente de manómetros, ¿sí? Que también lo van a escuchar así, puente de manómetro, o también lo puede ser que lo escuchen como manifold. Estos son los nombres que tiene esto, ¿sí? Puente de manómetro o manifold. Van a estar unidos entre uno y otro, ¿sí? Pero, digamos, entre ellos vamos a tener... Primero, déjenme que voy grabando, voy mostrándoles, ¿sí? Un... Uno solo, ¿sí? Vamos a suponer que esto no está de este lado, ¿sí? Uno solo va a tener, como mostramos en la imagen anterior, cuando tenía uno solo, tenía el lugar donde iba a entrar la presión atmosférica. La presión, perdón, la presión de uso, ¿sí? La presión de que quiero medir, ¿sí? Viene el flujo, ¿sí? Viene el flujo de un lado, ¿sí? Viene el flujo, entra en el manómetro, ¿sí? Tengo acá la escala, ¿sí? Tengo la aguja y cuando entra empieza a subir, ¿no? Esto. O sea, va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, según la presión que esté midiendo, ¿sí? Eso se entiende más o menos cómo va a funcionar el manifold, ¿sí? El manómetro. Esto es para mirar en un solo reloj, ¿sí? En este solo. Ahora, ahí estoy midiendo la presión que estoy conectando en este, digamos, en este manómetro en particular, ¿sí? Ahora, como este se compone de dos, el manifold se compone de dos manómetros, lo que voy a tener es
una unión entre medio de los dos manómetros, ¿sí? Entonces voy a tener en el medio un puente, ¿sí? Sería esto que se ve acá, ¿sí? Es un puente. En el cual voy a tener para conectar 3 mangueras, ¿sí? Y estas 3 mangueras se van a llamar de la siguiente manera. ¿Sí? Se va a llamar de la siguiente manera. Y vamos a tener también colores característicos para estas mangueras. Vamos a empezar por la manguera del medio. La manguera del medio va a ser de color amarilla. La manguera del medio va a ser de color amarillo y se va a llamar manguera de servicio, ¿sí? Manguera de servicio. ¿Qué característica tiene esta manguera de servicio? Oh, ¿qué dice? ¿Qué hice? Esta manguera de servicio va a traer conectores, ¿sí? Una rosca, ¿sí? Eso va a tener en su extremo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. En su extremo va a tener una rosca de 1/4 de pulgada, ¿sí? Medida de 1/4 de pulgada. Rosca SAE, ¿sí? 20 hilos por no sé cuánto, ¿sí? De rosca SAE, ¿sí? 1/4 de pulgada SAE. Esto es genérico, ¿sí? Para tanto manifold de R22 y R410. Esta conexión, ¿sí? Acá estamos hablando en general, ¿sí? Ahora. Acá vamos a poner manifold o manifold o analizador también, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo conectar en esta manguera de servicio? Voy a conectar todo aquello que quiera ingresar al sistema, todo aquello que quiera ingresar al sistema o para evacuar fluidos del sistema, ¿sí? Fluidos, gases, ¿sí? El fluido. Entonces, para ingresar o evacuar, vamos a poner así, para ingresar o evacuar fluidos del sistema. Para eso va a ser esta manguera amarilla, ¿sí? Estamos describiendo a la manguera amarilla. Bueno, para ingresar o evacuar cosas del sistema. Bueno, ¿qué cosas van conectadas acá? ¿Sí? Va a ir conectado acá tienen dibujado el manómetro, ¿sí? Van a ir conectados puede ir conectado una bomba de vacío, ¿sí? Que es una herramienta para extraer los gases de la atmósfera, ¿sí? Que puede tener la cañería o el equipo, ¿sí? Generando un vacío más próximo al vacío absoluto. Ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Evacuando
gases del sistema, ¿sí? De esa manera estamos evacuando gases. Ahora, cuando yo utilizo lo que llamaríamos una garrafa para cargar refrigerante, ¿qué estaríamos haciendo? Ingresando refrigerante al sistema, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que por la manguera amarilla voy a estar utilizando, voy a estar haciendo vacío o carga de refrigerante o una presurización con nitrógeno, ¿sí? Ya veremos todo eso, ¿sí? Pero vayan anotando esas cosas, porque tienen que ver con el uso del manifold. Bueno, y ahora, entonces, el manifold, ¿sí? Lo que me va a servir esta manguera amarilla, la manguera de servicio, ¿sí? Miren, va a ser para esto. Para entrar con gases o sacar gases y unir, ¿sí? Ya sea el fluido refrigerante, ¿sí? De acá, ¿sí? De este lado, de esta manguera, ¿sí? Ingresar al medidor, ¿sí? Venir a hacer ingresar acá, mover la aguja y conectarse con ¿qué? Con la manguera de servicio, ¿sí? Entonces, yo podría hacer esto, ingresar con el refrigerante, entrar acá, ¿sí? Esto ingresar del sistema, ¿no? Acá tengo el equipo de aire acondicionado de este lado, ¿sí? Ingresar, hacer la unión con esta parte, ¿sí? La manguera de servicio, ya sea para evacuar refrigerante, ¿sí? O para ingresar también lo puedo hacer, ¿sí? Voy a estar uniendo, entonces la manguera de servicio se une con este manifold o se une con este manifold, ¿sí? ¿Y cómo voy a controlar esa unión? A través de unas válvulas, ¿sí? Esas válvulas van a estar acá. Van a estar así, la van a encontrar graficadas, son estas que están acá, ¿sí? Las ven, válvulas para abrir o cerrar el plazo de fluido, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es vincular este terminal, ¿sí? Que vendría a ser donde va a ir la manguera azul, ¿sí? Con el terminal del medio, ¿sí? Y lo mismo va a cruzar de este lado, ¿sí? Va a unir con la manguera roja, ¿sí? Con este anexo que está acá, ¿sí? Entonces va a servir para eso, ¿sí? ¿Cómo funciona? Abro este manómetro, ¿sí? Abre como una coca, ¿sí? Abro para la izquierda, se abre esta llave y deja pasar, digamos, presión para este lado. Si yo estoy midiendo, digamos, estoy mandando con una garrafa, bueno, me va a dar la medida de lo que esté pasando en este momento por acá, ¿sí? La presión que tenga acá, ¿sí? Si yo no tengo nada acá, ¿sí? Y esto lo tengo cerrado acá, si esto lo tengo puesto para acá, ¿qué me va a estar midiendo? La presión que tenga acá, en la manguera, en el equipo, ¿sí? En la manguera o el equipo. ¿Por qué? Porque siempre me va a estar midiendo, digamos, lo que tenga en este sector, ¿sí? ¿Se ve ahí ese cuadrado? ¿Sí? Siempre me va a estar midiendo esto. Por eso le dibujaba acá, digamos, le dibujaba como que esto entra acá por este lado o entra por acá, ¿sí? Después esto acá se corta, vendrá a ser con esas válvulas se cierra, digamos, el paso, ya sea acá o ya sea de este lado, ¿sí? Entonces, si yo tengo conectado esto al equipo, voy a estar midiendo la presión acá y puedo usar las dos mangueras para medir presiones diferentes, ¿sí? Eso
ya lo pueden ir sabiendo y se los voy a ir contestando. O sea, pueden tener de acá conectado un equipo y de este lado conectado otro, si quieren. O otra parte del sistema, ¿sí? A donde tenga presiones altas, ¿sí? Que eso se hace. Si quiero medir presiones bajas, conecto esto. Y si quiero medir en el sistema también presiones altas, conecto este, ¿sí? Y estoy midiendo de este lado presiones bajas y de este lado presiones altas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me entienden? Voy lento, pero no sé, quiero saber si me entienden. Si no, voy más rápido igual y... Creo que así vamos bien. Ustedes me dirán. Cualquier pregunta. Bueno, entonces, en resumen, ¿sí? Vamos a terminar con lo de las mangueras, ¿sí? Vamos a terminar con los de las mangueritas. Tengo, vamos a... Acá. Ingresar o evacuar, ¿sí? De esta vamos a tener una manguera azul, ¿sí? En la cual, en esta manguera azul, ¿qué vamos a conectar? En la manguera azul vamos a conectar el equipo, ¿sí? El sistema, vamos a poner el sistema, en el cual quiero medir, ¿sí? El sistema, aire acondicionado, aire, no sé, refrigerador, lo que sea, ¿sí? Lo que yo quiero medir la presión, ¿sí? El sistema AA, presiones de baja, ¿sí? Presiones baja. Esto es esta manguera azul, ¿sí? ¿Qué otra cosa más tengo que tener en cuenta? Que esta manguera, ¿sí? Cambia su conexión, ¿sí? Y ahora va el otro dato, ¿sí? Si yo tengo equipos, ¿sí? Si es un equipo de R22, ¿sí? O de ese tipo de gases, ¿sí? HFC, R22 o HCFC, va a tener la conexión, su manguera, ¿sí? Va a ser de un cuarto, o un cuarto de pulgada SAE, ¿sí? Un cuarto de pulgada SAE. Básicamente R22, ¿sí? Hay otros tipos de gases, ¿sí? Que llevan esto, ¿sí? El R12, si no me equivoco el 407 también, pero no estoy seguro. Tendría que ver mi manifold para acordarme. A ver. Justo este no lo dice. Bueno, acá, ¿sí? Igual los manifolds, ¿sí? Acá en esta partecita que no se ve muy bien, ¿sí? A ver si es cierto que tenía otra foto, Por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, no se ve. Bueno. En esta parte, ¿sí? Suele decir para qué refrigerantes es apto este manifold, ¿sí? En esta parte. Suele decir para qué refrigerante es apto este manifold, ¿sí? Acá dice. Bueno, acá dice clase 1.5, creo que dice 1.5, 1.8. Tiene el tipo de refrigerante, ¿sí? Y acá en este caso dice R22, si no me equivoco. Dice para equipos R22. Y
como verán, acá tienen las conexiones, esa rosca que les mostré, ¿sí? Son rosca de 1/4, ¿sí? Todas las mangueras, todos los manifold, digamos, van a tener este tipo de rosca en esta parte, ¿sí? Acá van a tener 1/4 SAE, 1/4 SAE, 1/4 SAE. Pero el otro extremo de la manguera, ¿sí? Este extremo de la manguera, la que va a ir conectada al equipo, va a cambiar su medida, ¿sí? Puede ser 1/4 SAE o 5/16 SAE, ¿sí? Y ahora vamos a completar lo que teníamos acá. Para R22, 1/4 SAE. Y para R410, ¿sí? Para el refrigerante es R410A o de ese estilo, de ese tipo, ¿sí? Va a llevar manguera de 5/16 pulgada, no sé si es pulgada, también SAE, ¿sí? No se los pongo ahí porque se le va a complicar en el dibujito, ¿sí? Ahí está. Sí. Ah, bueno, sí, ahí entra. SAE, ¿sí? SAE. Esto, recuerden, es en la manguera, ¿sí? En el extremo de la manguera. Todo lo que vendría a ser la rosca de acá, digamos, no la que está en el manifold en esta parte, es de 1/4. Pero la que sale, ¿sí? Es de... el otro extremo de la manguera, digamos, es de 5/16. En lo que vendría a ser manguera de presión baja, ¿sí? Y manguera de presión alta. Es decir, a ver si lo voy a hacer el dibujito así se entiende, por la duda. En esta parte, ¿sí? En este extremo, a donde voy a tener la... a donde voy a tener esa conexión, ¿sí? Esta conexión, donde voy a tener esta conexión, ahí está para mostrarle la rosca, va a ser diferente a la que está acá, ¿sí? Acá voy a tener 1/4 y acá voy a tener, ¿cuánto? Si es de R410, voy a tener 5/16, ¿sí? 5/16 acá y 5/16 acá, en este extremo, ¿sí? Si es de R22, voy a tener 1/4, 1/4 y 1/4. Si es R410, voy a tener en el medio 1/4, porque es general, ¿sí? Para la bomba de vacío es general, para la carga de nitrógeno es general, 1/4, y para garrafas es 1/4, ¿sí? ¿Se entiende ahí? En el medio siempre van a tener 1/4, pero en los extremos van a cambiar. Puede ser 5/16 o 1/4. Esa conexión. Que ahora es 5:47. ¿Quieren parar 5 minutos, 10 minutos y calientan el agua para el mate o lo que sea? Yo voy a aprovechar y calentar el agua también para el mate. Van al baño, lo que sea. ¿Hasta ahora van bien? ¿Así? ¿Sí? Perfecto. El resto, Joaco, Gastón. Ok, ok. Listo. Bueno, hacemos 10 minutos. Voy a cargar el agua del mate porque si no me va a agarrar una lindo dolor de estómago por tomar mate frío. ¿Sí? Listo. Perfecto, perfecto. Ok. Y 57 arrancamos de vuelta, ¿sí?
Muy lento.
Bueno, cuando estén todos me avisan, ¿eh? Denme un ok. Ok, Gastón. Joaquín. Ok, perfecto. Ok, bueno. Entonces, ahora me acordé que tenía un, un manualcito, ¿sí? Para explicarle un poquito más rápido, digamos, esto, ¿sí? Creo que hasta ahora se va entendiendo bien, pero vamos a aprovechar un poquito más el tiempo. Entonces, Manifold, como verán, acá tenemos otro modelito de Manifold, ¿sí? ¿Ven ahí? Sí, tenemos otro, otro modelito, ¿sí? Como ven, este es un poquito más, como que se ven los componentes mejor, ¿no? Más separados, ¿sí? Vemos acá el puente de manómetros, ¿sí? La unión, ¿sí? Vemos lo que vendría a ser la válvula, ¿sí? Que va a permitir abrir o cerrar el flujo de refrigerante. Vemos la conexión, ¿sí? Que están abajo. Y vemos cada manómetro cada, eh, para cada presión, ¿sí? Y lo que vemos acá en el medio, ¿sí? Que por ahí ustedes se preguntarán qué es esto. Esto es un visor de líquido. Este visor de líquido, ¿para qué sirve? Para ver la cantidad, ¿sí? De líquido, si está pasando líquido al sistema, ¿sí? Visor de líquido, si está pasando líquido al sistema o no. Porque esto es importante para que no entre líquido a la succión del motor, ¿sí? Del sistema. Nosotros, si tenemos que ingresar refrigerante a lo que vendría a ser el equipo, lo tendríamos que ingresar por la cañería de baja, ¿sí? Que estaría ahí succionando el compresor, ¿sí? Entonces, si nosotros ingresamos refrigerante en estado líquido a nuestro compresor, ¿sí? Y este no se llega a evaporar completamente, ¿qué le había dicho yo en un principio cuando vimos compresores? Bueno, que el compresor no puede recibir líquido, ¿sí? Por eso tiene un tubo recibidor que es el encargado de preparar el refrigerante, digamos, en comilla, ¿no? Para que entre al motor, ¿sí? Al compresor. Y comprima gas y expulse gas comprimido, ¿sí? Refrigerante comprimido. Entonces, Manifold es el instrumento destinado para medir presiones. Sus manómetros cuentan generalmente con dos escalas de presiones. Dos escalas de presiones, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bueno, puede ser bar o PSI, ¿sí? Eh, Acá se ve, ¿sí? Podemos tener en PSI o bares, ¿sí? Un bar era igual a 14,69 PSI, ¿sí? En algunos dice bares, en otros dice kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Pueden ser las diferentes escalas de los manómetros, ¿sí? Las válvulas, como ya vimos, para abrir y cerrar el paso del fluido, conexiones para mangueras, un cuarto SAE, ¿sí? En todas tenemos esta conexión, pero lo que va a cambiar es la manguera, el extremo de la manguera, ¿sí? Ahora, otra cosa que vamos a tener en esta escala, ¿sí? Del manómetro, ¿sí? Vamos a poder medir, no a medir, no vamos a poder medir, sino vamos a tener, vamos de vuelta, ¿sí? Vamos a tener una presión relacionada con una temperatura, ¿sí? Con un grado Celsius, ¿sí? Esto no quiere decir que ustedes van a poder medir temperatura con el manómetro, ¿sí? Sino tiene acá una escala que es la misma que estuvimos viendo acá, ¿sí? Que vendría a ser la saturación, presión de saturación del refrigerante, ¿sí? Si ustedes tienen R22, tienen un manifold de R22, bueno, le va a tener preparadita, ¿sí? En esa tabla le va a tener preparado, digamos, yo qué sé, 60 psi, 71 psi con la temperatura que corresponde, ¿sí?
corresponde, en teoría, con este refrigerante, ¿sí? Es un aproximado, sirve para saber más o menos en qué está. No quiere decir que sea la temperatura, ¿sí? La temperatura que tenga el refrigerante en ese momento, no quiere decir, ¿sí? Eso. Pero tiene esa escala, da la posibilidad de tener esa escala. Otra cosa que vamos a poder medir en el manifold, ¿sí? Que va a aparecer en el manifold, así como medíamos presión relativa por arriba del cero, presiones positivas también se dice a eso, ¿sí? Por arriba del cero, vamos a poder medir también presiones por debajo de cero, ¿sí? Esto no nos sirve, como habíamos visto antes, no nos sirve para medir vacío, ¿sí? Sí nos va a avisar que estamos entrando en presiones negativas, es decir, por abajo del cero estamos empezando a hacer un vacío, pero esto no quiere decir que si yo llego al menos 30 de acá, de esta escala, voy a tener cero humedad en el sistema, ¿sí? No significa eso, ¿sí? Importante, ¿sí? Hago estas aclaraciones, sí, para que hagan las cosas bien. Eh, bueno, continuamos, ¿sí? Van a tener entonces eso. Por lo general, esa escala, ¿sí? La van a encontrar siempre en el manómetro de baja, ¿sí? Que es el que se encarga y es más preciso, digamos, para medir cuando uno haga vacío, ¿sí? Ah, no, no es para eso, ¿sí? No se usa para eso. Por eso le expliqué que el instrumento para medir vacío es el vacuómetro, ¿sí? Con este instrumento es con el que ustedes tienen que medir el vacío, ¿sí? Con el vacuómetro. Es instrumento para medir vacuómetro. Para medir vacío, ¿sí? Que es más preciso que medir con un manovacuómetro, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo desde acá, de esta parte, ¿sí? El último menos 30, ¿sí? Del menos 30 al 29, en una aguja me estoy comiendo 25.400 micrones, ¿sí? No estoy siendo preciso, ¿sí? Y para un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Que lleva eh, refrigerantes que son sensibles, son higroscópicos, ¿sí? Son sensibles al contacto con humedad. Si yo dejo esa humedad en el sistema, se corroen, ¿sí? Se van pierden sus propiedades, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es llegar a un vacío de 250 micrones, ¿sí? En algunos, en otros 500, ¿sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces quiere decir que con este menos 30 nomás que la aguja llega acá no me sirve, ¿sí? Entonces tengo que usar el vacuómetro, ¿sí? Para medir esas presiones, ¿sí? Para medir no la presión, sino para medir el nivel de vacío que tengo, ¿sí? La calidad de vacío que tengo en el sistema. Ahí estamos bien entonces. Sigamos con esto. Bueno, lo que dice acá es que permite medir las temperaturas de saturación, eso que les mostré recién, la tablita esa, de distintos refrigerantes a una presión determinada, independientemente de la escala de refrigerante que indique el manifold, ¿sí? Para cualquier tipo de gas, siempre teniendo en cuenta las presiones de este. Bueno, explica lo mismo de esto, sí que permite conectar lo que vendría a ser esto con los extremos. Bueno, para presiones alta la roja, para presiones baja la azul y la del medio manguera de servicio, ¿sí? Bueno, ¿para qué se utiliza entonces el manifold? Se va a utilizar para medir presiones de refrigerante, ¿sí? Vamos a anotarle esas cosas, ¿sí?
Vamos a anotar muy bien. Bien, Gastón. Ah, ¿qué puse? Puse un cuadrado. Qué bola triste. Ah, bueno. Vamos a aclarar algo ahí, ¿sí? A lo que pregunta Gastón, ¿sí? Dejo... voy a hablar la pregunta, así queda eso en el video. Dice Gastón, para hacer un vacío, ¿sí? En una instalación, no se hace con manifold, dice. No se hace con vacuómetro. Yo siempre hacía barrido con gas, dice. Jaja. Bueno, vamos por partes, ¿sí? ¿Para qué voy a utilizar un manifold, ¿sí? Manifold, ¿sí? ¿Cuál es la función del manifold, ¿sí? La función del manifold va a ser, vamos a hacerlo rapidito esto. La función del manifold nos va a decir que sirve para evacuar. No, nos va a servir para, es el instrumento, ¿sí? Que nos va a servir para, el instrumento para interconectar o acceder, ¿sí? Vamos a poner acceder. Acceder e interconectar, ¿sí? Interconectar está bien. El equipo o el sistema o el sistema a otro dispositivo y para, o sea, básicamente va a ser así. Instrumento para acceder e interconectar el equipo a otro dispositivo y para medir presiones, ¿sí? De trabajo de un fluido. Eso va a ser, digamos, como si quieren, una definición del manifold, ¿sí? Es el aparato, ¿sí? Que está en el medio. Es el aparato que está en el medio. Acá lo vemos, ¿sí? Tenemos el equipo, ¿sí? Y tenemos ya sea garrafa, bomba, ¿sí? Va a ser el equipo que está en el medio entre el equipo y las demás cosas, ¿sí? Su función principal, ¿cuál va a ser? Medir. Segunda función se podría decir, va a ser acceder o evacuar cosas de él, ¿sí? Del equipo. Pero su función principal va a ser medir presiones, ¿sí? Medir el estado. Ya, con eso nos va a servir también para diagnosticar fallas, ¿sí? Para saber si el equipo tiene refrigerante, si no lo tiene, si el refrigerante está contaminado o no está contaminado. Toda esa cosa nos va a servir nuestro manómetro, ¿sí? Entonces, volvamos acá. El manifold nos va a servir como instrumento para acceder e interconectar el equipo a otro dispositivo y para medir presiones de trabajo de un fluido. ¿Qué dijimos que podíamos conectar en él? ¿O para qué nos servía? Nos servía para conectar nos servía para acceder, ¿sí? Denme un segundo que no veo bien acá. Eh, muy bien. Entonces nos sirve para
para medir presiones de trabajo de un fluido puede ser presiones altas o presiones bajas, ¿sí? Acá vamos a poner presiones bajas o presiones altas, ¿sí? Y ahora, nos va a servir también para conectar el equipo ¿sí? Para evacuar gases o presiones en el proceso de vacío, ¿sí? Es decir, conectar la bomba de vacío, ¿sí? Bomba de vacío. Todavía no vimos eso, ¿sí? Para el que todavía no tiene idea qué es una bomba de vacío es la herramienta que nos ayuda a generar un vacío cercano al absoluto, ¿sí? Quitar presión atmosférica del sistema. Para evacuar presiones en el proceso de vacío o bomba de vacío. ¿Para qué otra cosa nos sirve el manifold? Bueno, en el momento que querramos, ¿sí? Presurizar un equipo. Y ahora me dirán ustedes qué carajo es presurizar, ¿sí? Presurizar un equipo. Presurizar un equipo es igual a dar presión, ¿sí? Con un tipo de gas, ¿sí? Inerte que se llama nitrógeno. Presurizar al equipo, dar presión con el nitrógeno, ¿sí? Para identificar fuga, ¿sí? Presurizar un equipo para, vamos a poner igual a nitrógeno, dar presión con nitrógeno para identificar fugas. Para identificar. Estos son algunos de los usos, digamos, que podemos usar en Manifold, ¿sí? O sea, es conectar, acceder al equipo, ¿sí? Es acceder al equipo con cosas, básicamente. Pero para que tengan ustedes anotado, ¿sí? Como sirve para evacuar gases, también va a servir para la limpieza del equipo. O sea, si yo quiero limpiar el circuito, no la limpieza del equipo, sino la limpieza del sistema, ¿sí? Del sistema. Es decir, si se me quemó el compresor, me quedó hollín dentro del circuito o el técnico anterior hizo una mala instalación y quedó humedad en el sistema, entonces lo voy a revisar a los 2 años y resulta que el sistema no tiene refrigerante, no tiene nada o tiene y está descompensado ese refrigerante, entonces lo que voy a tener que hacer es hacer una limpieza al circuito, ¿sí? Para limpieza del sistema, ¿sí? En ese caso que les comenté antes, o también para si tengo una obstrucción en el capilar, ¿sí? En el caso de obstrucción en el capilar. Y algo importante, sí, bueno, nos va a servir como medida, ¿sí? Para detección de falla de tipo mecánica, ¿sí? ¿Qué sería eso? Bueno, no funciona el compresor, no va a levantar presión ni va a bajar presión, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Va bien, ¿no? Bueno. Esto ya lo vimos,
pero básicamente quiero que miren el dibujito, por las dudas no entendieron. Manipulación del manifold, ¿sí? Bueno, por la manguera amarilla se accede y se conecta a la manguera azul, ¿sí? Si abro la llave, ¿sí? La otra posibilidad es vincular la manguera amarilla con la manguera roja, también abriendo, ¿sí? Y muy importante, tengo que cerrar este, porque si no, si yo quiero vincular, digamos, esta con esta y dejo abierto esto, ¿por dónde va a salir? Por ambos lados, ¿no? Va a salir por acá y por este lado, ¿sí? Así que es importante eso. Y en la C, ¿no? No voy a estar vinculando nada con la manguera del centro, ¿sí? Entonces, voy a estar midiendo presión igual, ¿sí? Porque acuérdense que esto entra acá y ya lo mide el manómetro, ¿sí? Mide la presión relativa. Y acá también mide el manómetro, ¿sí? Ahora, vamos a anotar estas recomendaciones, ¿sí? Que son importantísimas para ustedes. Recomendaciones para el uso, ¿sí? De manifold. Manifold. Así se escribe, yo lo escribí mal. Manifold, ¿sí? Uso correcto o consideraciones, ¿sí? Especiales. Bueno, uno de los principales, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, acá pongan uso correcto, ¿sí? Uso correcto de manifold. Uso correcto de manifold, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta en el manifold, ¿sí? Es tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta, hay que usar un solo manifold por refrigerante. Por tipo de refrigerante, mejor dicho, ¿sí? O sea, vamos a tener que tener un manifold, ¿sí? Para aquellos refrigerantes que sean con aceite mineral o alquibenceno. Y para otro vamos a tener que usar, vamos a tener que tener otro manifold para aquellos que utilicen aceite POE, ¿sí? Y ahora esto se lo escribo, ¿sí? Sería, vamos a tener que tener manifold distinto, manifold diferentes, si vamos a poner manifolds diferentes, dependiendo del refrigerante que use, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Voy a poner debido a, para evitar, ¿sí? Contaminación, para evitar contaminación con los aceites, ¿sí? ¿Qué aceites? Me dicen ustedes. Muy bien, Gastón, ahora agregamos todo eso, sí. Manifold diferente dependiendo del refrigerante que use para evitar contaminación con los aceites. ¿Qué aceites? Bueno, los aceites del compresor, ¿sí? Cada compresor, ¿sí? Desde el momento que se utiliza, o sea, cuando cada compresor, ¿sí? Tiene diferentes tipos de aceites que llevan, que son compatibles con el modo de trabajo del compresor, con la construcción del compresor. Hay aceites que son del tipo
alquibenceno, ¿sí? Se llaman así, aceite de alquibenceno. No me acuerdo cómo era la... Vamos a escribirlo, sí, alquibenceno. Poliéster, ¿sí? Que es otro tipo, que lo vamos... Polio... Poli... Bueno, acá me equivoco siempre, porque lo vi escrito de diferente manera. Poliolester, ¿sí? Depende del libro, ¿sí? Lo veo escrito siempre diferente. Pero la sigla, ¿sí? Es POE, ¿sí? De poliolester es POE. Ya voy bien, ya les voy mostrando esas cosas, ¿sí? Para que tengan en cuenta. POE y aceite mineral, ¿sí? Por lo general, ¿sí? El alquibenceno y el mineral van juntos, ¿sí? Entonces vamos a separarlo acá. Vamos a poner por el este poder, lo vamos a poner a lo último. Cortar. ¿Me siguen, no? Entonces, manifold diferente dependiendo del refrigerante que use para evitar la contaminación con los aceites. Alquibenceno, mineral o poliéster. Entonces, quiere decir, o sea, para evitar eso, voy a tener que tener un manifold para, ¿sí? R22. Voy a tener un manifold para R22 que va a utilizar aceites y va a ser compatible ese manifold con aceites minerales o alquibenceno. Y el R410, ¿sí? O los del tipo S, ¿sí? Los que son mezcla de refrigerantes, esos van a utilizar aceites del tipo sintético, ¿sí? También lo van a encontrar así, sintético. O también, o sea, sintéticos, aceites sintéticos o poliéster, ¿sí? Se dice también. Poliolester o poliléster. Ahora no me acuerdo bien porque lo leí de diferente manera. Lo leí con la I acá también, ¿sí? La Y en el medio, así que... Y le vamos a poner POE entre... Sí, ahí. Aceite POE. Muy bien. Entonces vamos a tener estos manifolds, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se contamine, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Por un lado para que no se contamine. Y por otro lado va a ser para... Ah, ¿dónde está yéndose? Por un lado va a ser eso y por otro lado va a ser para... por las presiones que maneja, ¿sí? Presiones que manejan cada uno, ¿sí? Cada refrigerante tiene presiones diferentes. La tablita esa que les mostré hace un rato, bueno, hacía la comparación esa de presión saturado, ¿sí? ¿Qué hacía la comparación? Bueno, decía que perdón, me quedé mirando lo de Gastón que decía trabalengua eso. Pero fue hace 3 minutos atrás. Por las presiones que manejan, ¿sí? Sería el R410 con referencia al R22 está manejando el doble de presión, ¿sí? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Primero, principal, no le va a entrar el la rosca, ¿sí? No le va a entrar en el equipo, ¿sí? Si ustedes usan un R22 en un equipo que viene con R410, esta rosca no le va a entrar, ¿sí? Esto acá, ¿sí? No le va a entrar, esa conexión no le va a entrar. Pero como estamos en Argentina y siempre hay un pillo para todo, existe
adaptadores, ¿sí? Para esto. O sea, para que Fede no tenga dos manifold, se compró un adaptador para que pueda adaptar la manguera de R22 a R410 y en viceversa, ¿sí? Pero eso no se debe hacer, ¿sí? Eso no se hace. ¿Qué hice? Era así todo. ¿Sí? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Por esto que le estaba diciendo de contaminación del sistema, ¿sí? Contaminación con el refrigerante, el aceite. Hay que tener algo en cuenta, el refrigerante 410 que lleva aceite POE eh, no es compatible con el aceite mineral ni con el otro aceite, alquibenceno. Entonces, si uno los mezcla, si uno deja que esté en contacto con el otro, se contamina, ¿sí? Entonces, importante eso. Eso es lo más importante, ¿sí? Y bueno, otro importante, las presiones que manejan son diferentes. Son diferentes. Son diferentes, ¿sí? R410 maneja el doble de presión, ¿sí? Anoten eso. Esto lo voy anotando para que vayan teniendo una guía, ¿no? Le voy dando el tiempo también para que ustedes copien. Creo que vamos bien así. Bueno, otra cosa por la cual no tenemos que usar lo mismo, ¿sí? Porque las mangueras del R22, ¿sí? O sea, para los manifold que van a estar utilizándose con R22, vienen preparados para presiones más bajas, ¿sí? Entonces, si ustedes conectan R410, muchachos, pueden tener serios problemas. O sea, no es lo mismo conectar 200 PSI que el doble, ¿no? Que puede ser 400 PSI. O 500 PSI, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted, cuando el equipo trabaje en calor, vamos a tener el doble de presión, ¿sí? Ustedes van a querer medir también presiones de cuando el equipo esté funcionando en modo calor. Entonces, eso hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado, ¿sí? Yo sé que ustedes son personas conscientes, que no van a hacer esas macanas, pero una cosa es cuando salen afuera y hay mucha gente así. O sea, lo he visto en la calle y da lo mismo, ¿sí? Siempre da lo mismo, siempre lo mismo. A mí nunca me pasó nada. Bueno, todas esas cosas así, hasta que se sacan un ojo, hasta que se queman la mano, ¿sí? Se quedan sin ojo. Bueno, todas esas cosas pasan, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el uso de las herramientas, ¿sí? No son peligrosas, no es algo como trabajo de riesgo, digamos, pero como todo, si no somos cuidadosos en la manipulación, podemos tener inconvenientes, ¿sí? ¿Qué otra cosa le quiero decir con esto? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es, cuando vamos a conectar el equipo, ¿sí? En el manifold, hay que tener cuidado con cómo largo la presión, ¿sí? Cómo abro la válvula. ¿Por qué? Porque puedo generar un golpe de presión, ¿sí? Cuidado con el golpe de presión. Que voy a generar cuando abra la válvula, ¿sí? Y saber también dónde voy a conectar, o sea, qué voy a conectar, qué quiero medir, vendría a ser así, le voy a poner en preguntas, lo que ustedes se tienen que hacer. ¿Qué presión quiero medir? Quiero medir, es decir, qué presión voy a tener en el sistema. Idealmente yo sé qué presión voy a tener.
en esa parte del circuito. ¿Qué presión voy a tener en esa parte del circuito? Es decir, si yo quiero medir el equipo en modo calor, ¿cuál de los dos manifolds voy a usar? O sea, ¿cuál es de los dos manómetros? ¿El rojo o el azul? ¿El rojo o el azul? No, ¿cómo? No, si lo quiero medir en calor. Ah, por eso estoy diciendo, quiero medir el equipo en calor. Bueno, vamos, le voy a explicar esto, ¿sí? Denme 2 segundos. Estamos. Vamos a hacer así. Miren el gráfico este, ¿sí? Este es el circuito de refrigeración, ¿sí? Evaporador, condensador. Bueno, tengo en esta parte, si no me equivoco, bueno, tengo el motor, el compresor. De este lado tengo el dispositivo de expansión, ¿sí? Más o menos es un circuito de aire acondicionado. Esto está funcionando ahora acá en modo frío, ¿no? En modo frío. Tengo en el evaporador que está absorbiendo calor y en el condensador que está eliminando calor, ¿sí? Ahora, si yo lo pongo a esto en modo calor, ¿sí? Lo pongo en modo calor. Era lo que estuvimos viendo la semana pasada, cómo utilizaba la válvula inversora. ¿Se acuerdan la válvula inversora de ciclo? Y invertíamos, ¿sí? Las temperaturas de acá, ¿sí? Quiere decir que yo en el evaporador voy a tener las presiones que tengo en el condensador. O sea, la salida del compresor ya no va al condensador, sino va hacia dónde? Hacia el evaporador. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo en este lugar, ¿sí? En la línea de succión pongo para medir la compresión, ¿sí? Para medir en los robinetes, ¿sí? Pongo para medir lo que tengo en el sistema, ¿sí? No voy a estar midiendo presión de baja, voy a estar midiendo presión alta, ¿sí? Voy a tener esta temperatura y voy a tener esta presión. Acuérdense que esta presión es presión absoluta, ¿sí? Pero voy a tener aproximadamente esta temperatura. No, perdón, esta no. Voy a tener entre 45 grados más o menos, ¿sí? 45, 60 grados por ahí. No, esto es 148. Esto es la descarga del compresor. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a tener otra temperatura. Entonces, supongamos, vamos. Yo le expliqué, ¿no? En un momento que la temperatura de evaporación es de 3 a 6 grados, ¿no? La temperatura de evaporación. Entonces, si es esa temperatura de evaporación, yo tendría que tener para un R22 en esta tabla, ¿sí? Si vamos para un R22 o un R410, vamos a tomar el R410, que es el que más me interesa, digamos, que es lo que se van a encontrar ustedes en la calle, aparte del R22, es lo que más se van a encontrar. No, no, no. Ahora voy a eso, pero no. Creo que no, me parece que estás confundido ahí. Vamos, voy con este. Mira, si vos tenés de 3 a 7 grados en el evaporador, en el modo frío, ¿no? Vas a tener esto para que vayan ya aprendiendo a medir, a ver las presiones de saturación, ¿sí?
van a tener que tener, supongamos si tienen de 3 a 5 grados, ¿sí? Van a tener una presión de desde 114 a 123 PSI, ¿sí? Midiendo en el circuito, ¿sí? Van a estar midiendo dónde, cómo, van a estar midiendo, espérenme, van a estar midiendo acá, ¿sí? Robinete de succión al compresor, ¿sí? En estado frío, ¿sí? En circuito andando en frío, ¿sí? Van a tener acá, ¿sí? Van a estar midiendo esta parte, ¿sí? Y ahí van a estar la presión que ustedes van a tener cuando esté en trabajo, el equipo, ¿sí? Porque esto está descargando, ¿sí? Viene hacia acá, hacia el evaporador, libera calor y viene acá el refrigerante evaporándose, ¿sí? Y voy a tener la presión esa de 114 psi, ¿sí? A una temperatura de cuánto? De 3 a 6 grados, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo recién. Ahora, ¿qué pasa en el circuito cuando cuando paso a modo calor? ¿Sí? Ay, yo creo que borré la imagen del otro día. Qué paparulo. Sí, creo que la borré. La borré hoy a esa imagen. Denme 2 segundos que busco esa imagen para poder mostrarle. Eso sí, hay que cambiar la manguera, ¿sí? Por eso que, pero quiero ver si vos, o sea, porque me parece que vos estás entendiendo mal acá. Vos estás diciendo que para medir presión alta, ¿sí? Y para medir cuando el refrigerante, cuando el equipo está funcionando en calor, yo tengo que cambiar de llave, ¿sí? Tengo que cambiar de lugar. No, con solo cambiar la manguera ya está, ¿sí? Y les voy a... Sí, pero... Claro, sí, 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 hay que cambiar la manguera. Ah, ok, ok. Entiendo, sí, sí, sí. Sí, es cambiar la manguera, nada más. ¿Por qué? Por las presiones. Pero como habías dicho hace un rato, ¿qué cosa había puesto vos? Depende, dijiste vos. No, depende no entonces. ¿Sí? Es por la presión de trabajo que voy a utilizar. ¿Sí? Si voy a trabajar en frío, voy a utilizar la manguera azul. ¿Sí? Midiendo acá. En ambos casos yo voy a medir en el retorno del evaporador. ¿Sí? En el retorno del evaporador yo siempre voy a medir con el manifold, ¿sí? Esto va a ser el retorno del evaporador. Ahora, cuando el retorno está trabajando en frío, voy a medir la presión esa, la temperatura esa presión a la temperatura de evaporación de 6 grados, ¿sí? Pero cuando está en calor en el evaporador, ya no voy a tener temperatura baja, ¿sí? Ya voy a tener temperaturas altas y presiones altas. Entonces, acá, a la salida del evaporador, que ya se dio calor, va a venir entre 45 grados, por ahí más o menos, ¿sí? Entonces, la temperatura del refrigerante va a ser mayor, va a ser más alta. Entonces, midiendo igual acá, voy a tener que poner la manguera roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a trabajar con mayor presión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Espérenme que voy a recortar esta imagen así le muestro y aclaro posibles dudas. ¿Sí? Ah, se ve re mal. ¿Eh? Ta, 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 ta.
que más me interesa es esto que se ve acá. Ahora sí. Ahora, supongamos que tengo el equipo, le hago la pregunta, ¿eh? Supongamos que tengo el equipo funcionando en modo frío, ¿sí? ¿Qué presiones voy a tener si en vez de conectar esto acá, conecto acá? ¿Voy a tener presiones muy altas? ¿Voy a tener la presión de lo que viene a salir de la descarga del compresor? Y mientras tanto voy buscando la otra imagen, así explico en el caso de que me conteste mal. Em, Paneles 18, no, ustedes son aire acondicionado de 16. Oh, no tengo el video. Oh, sí está. Ah, Joaquín, tu mail no me lo agarró el YouTube. Es Joaquín Ferreira 833 arroba gmail. Joaquín, ¿estás? Joaquín, Joaquín. Bueno, alguien se fue a comer, a tomar mate con torta frita, me parece. Bueno, gente, la respuesta a la pregunta, estoy esperando. ¿Qué presiones voy a tener si acá, si conecto en esta válvula? ¿Qué presiones voy a tener si conecto acá? Héctor, voy a estar acá, voy a tener la salida del compresor. ¿O qué parte del circuito voy a estar? En el circuito de aire acondicionado. Si no saben, me dicen, ¿eh? Ahí lo... Pa, parara, pa, pam. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ah. Gastón se fue ya. Bueno, le respondo, ¿sí? Bueno, igual voy a esperar a ver si Gastón por ahí pasó algo. Porque no quiero que haya confusiones, ¿sí? Por más que esto, ¿sí? Voy al grano, ¿sí? Por más que acá tenga dos válvulas, ¿sí? Y que tenga una válvula de servicio acá y otra entrada de servicio, a esto se le llama válvula de tres vías, ¿sí? Porque tiene tres vías, ¿sí? Tiene
tres accesos, ¿sí? Esto en su interior es así, ¿sí? Esperen que quiero dibujar bien. Esto es su interior mirándolo de costado, ¿sí? Esto es así. Donde esta parte es esta tuerca que está acá, ¿sí? Esta parte es la tuerca esa. Esto que se ve acá es lo que va conectado, ya puede ser a la succión del compresor, ¿sí? O sea, esto sería para adentro, ¿sí? A la succión del compresor. Y lo que tenemos acá es donde voy a poner el manifold, ¿sí? Sería la válvula de servicio. Esto acá tiene un bulbito acá, una, no me sale tiene un mecanismo, ¿no? Que cuando uno eh, con esta, con esta manguera, digamos, tiene un deflector, el cual empuja esto y deja pasar el refrigerante de acá para acá o de acá arriba para abajo, ¿sí? También. Por eso es válvula de tres vías, o sea, tiene tiene esta parte, este flujo, tiene este y tiene este, ¿sí? Esta, la de acceso. Esta, en este caso, también es de acceso, ¿sí? También puedo acceder al equipo. Ahora, ¿esto para qué es lo que está acá de costado? Bueno, eso es para cerrar, ¿sí? El paso entre esto, ¿sí? Y esto y esto, ¿sí? Entonces, acá, internamente, lo voy a dibujar con otro color, internamente tiene como una especie de tornillo, ¿sí? Les digo así, mal hablado, ¿no? Que cuando ajustan ustedes con una llave Allen, lo que va a hacer es cerrar ese paso, ¿sí? Entonces, no permite que el refrigerante vaya para acá ni vaya para este lado, ¿sí? Hasta ahí estamos. Eso sería, digamos, el robinete, ¿sí? De tres vías. Ahora, pregunta que yo le hacía, ¿sí? Y quería que quede claro, es presión de alta. ¿Puedo medir acá presión de alta? Y la respuesta es no. O sea, acá no voy a medir presión de alta, ¿sí? No voy a tener la descarga del compresor acá, ¿sí? Me sirve para medir lo que voy a estar yo, en el caso de trabajar en frío o en calor, sí voy a tener. Si trabajo en frío, voy a tener lo que sale de la salida del capilar, ¿sí? Voy a tener acá. Voy a estar mirando, digamos, la salida del capilar. Y voy a tener presión baja. Acuérdense que no voy a tener presiones altas, ¿sí? No es lo que se conoce como presión alta, ¿sí? No voy a tener presiones altas. Voy a tener, sí, un poquito más baja o un poquito más alta que esto, si yo lo comparo, pero no voy a tener presiones altas, ¿sí? Lo que se dice alta es a 400 psi, ¿me dice? ¿Sí? 400 psi, 250 psi, eso no voy a tener, ¿sí? Si yo tengo, va a ser entre 15 o 10 psi más o menos indiferente con el otro, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque voy a estar midiendo la entrada del evaporador y la salida del evaporador. Y acuérdense que el caño grueso es línea, ¿sí? Línea de gas, ¿sí? Le vamos a llamar línea de gas, el caño grueso. Y este de acá le vamos a llamar línea de líquido, que es el caño fino, ¿sí? El caño fino, línea de líquido.
Entonces, si yo le pregunto acá, ¿tengo alta presión? Ustedes me van a tener que decir no. Si está en frío, ¿no? Si está en calor, sí, ustedes van a tener alta presión acá. ¿Pero por qué? Porque el equipo está trabajando en calor, ¿sí? Entonces, por eso van a tener alta presión. Y lo importante es que si van a trabajar en calor, que esta manguera la cambien, ¿sí? Que pongan la manguera roja. ¿Por qué? Porque es diferente, la presión es casi el doble de presión, ¿sí? Eso nada más. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Me merezco entonces comer un asado. Héctor no me dice que sí. Tan malo soy, ¿eh? Bueno. Bueno, para cerrar esto, ¿sí? Ya sé que me estoy excediendo en el horario, pero sé también que entramos un poquito más tarde. Em, lo que le iba a decir era que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando conectamos al equipo para saber si está trabajando en modo calor o modo frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el equipo trabajando en modo calor y conecto el manifold de presión de baja, bueno, primero la manguera va a trabajar a otra presión. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Otra cosa es el golpe de presión, ¿sí? El golpe de presión o el cambio ese de presión que no es para ese diseño del manifold, o sea, porque tendría ese manifold, quizás tenga presiones de 0 a 200 psi, ¿sí? Bueno, si ustedes ponen a funcionar el equipo en modo calor, la presión va a ser más alta. Entonces, si ustedes ponen el manifold, lo conectan al manifold incorrecto, digamos, al de presión de baja, ponen cuando tendrían que poner el de presión de alta, lo que va a suceder es que ese manifold vaya a full escala, ¿sí? Vaya al otro lado de la escala. Y entonces se rompe o se traban o se deterioran, digamos, los manifolds, ¿sí? Se va deteriorando, digamos, lo que sería el funcionamiento del manifold. Se va a full de escala y queda a veces trabado ahí, ¿sí? Entonces, por eso era lo que hice tanta explicación para llegar ahí. O sea, así que bueno. Bueno, espero que la clase de hoy les haya servido, ¿sí? Que hayan aprendido algo nuevo. Podés habilitarte el micrófono, Héctor. Creo que somos los únicos dos que estamos, porque Joaquín no sé si está. Recién le hablé y no contestó, así que puede ser que no esté. Sí, todo perfecto, Fede. Se entendió todo bien. ¿Escuchás? Hola. Ah, re- ¿por qué no me ¿Por qué no me avisaron que avisaron habían que escrito acá habían en el chat escrito y acá yo en no el lo chat y vi? yo no lo Quedó, vi? como leí Quedó un como mensaje No, leí, arriba, quedó todo quedó arriba. todo arriba. Ya no me di No cuenta. me di cuenta. Dice, tenés que cambiar Dice, la tenés que cambiar la manguera manguera, según según trabajando frío calor, alta, claro, jaja, claro, alta. No tengo- leí eso, no leí, ¿sí? Tengo que hacer el cambio tengo de que hacer el turno, me cambio de fui, un abrazo y un después abrazo y veo, después después sí, veo, profe, después lo, después pa- lo paso de nuevo por las dudas, capaz me comí una letra, lee los mensajes, jaja, no tiene válvula de conexión. Ya me asusté, pensé que no me mandaron los mensajes. No lo vi yo, ¿por qué no me avisaron? Yo estaba esperando que conteste, Joaquín. Ahí está, bueno. Bueno, gente, un abrazo grande. eh, Cuídense, como siempre les digo. Disfruten el fin de semana. Ojo con las habilitaciones que dio el gobierno. Sigan cuidándose. Así que, nada, espero que tengan un buen fin de semana. Yo ahora ya me voy a descansar. ¿Sí?
Cuídense. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Repasen, estudien. Yo le voy a subir el video. Así que repasen y estudien.